En la sesión anterior se les ha trasladado el correo electrónico mediante el cual pueden hacernos llegar sus consultas, observaciones y cualquier planteamiento para que podamos resolverlo, ya sea en esta clase o en la siguiente. Vamos a seguir indicando que el derecho ambiental es una disciplina jurídica que investiga, que estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y la actividad humana, orientando la regulación jurídica de la conducta y actividades humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, conservación de la naturaleza y protección del ambiente. De tal cuenta que la conducta que pretende normar el derecho ambiental, pues es la conducta que cada uno de nosotros como seres humanos realizamos en algún momento. Y es el aprovechamiento de los recursos que nos puede aportar la naturaleza y que son esenciales para el proceso de desarrollo humano y social. Dar cuenta que el derecho ambiental lo que pretende realmente es encauzar esa conducta para que sea minimizado el impacto o deterioro ambiental que se pudiera realizar producto de la actividad propiamente del hombre. El derecho ambiental, con una imagen, identificamos, y lo que pretende es normar el perfecto equilibrio entre la relación hombre-naturaleza. Dar cuenta que, como lo indicábamos en una sesión anterior, existe un contrasentido, una oposición bien marcada en cuanto al avance tecnológico y el deterioro ambiental que se produce como consecuencia de esta actividad industrial, lo cual no debe ni corresponde porque puede existir un aprovechamiento a través de un uso sostenible de los recursos. El derecho ambiental tiene por objeto condicionar la conducta humana respecto al disfrute, preservación y mejoramiento del ambiente, induciendo acciones y abstenciones a favor del bien común. Vamos a indicar también que el derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas, principios que regulan el actuar humano, atendiendo a la protección del ambiente con el objeto de prevenir la contaminación y el deterioro ambiental. Vamos a entrar entonces a conocer las características que presenta el derecho ambiental. ¿Y qué es una característica? Iniciemos definiendo este concepto. Pues es la cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o cosa y por la cual se define y se distingue de otra de su misma especie. En virtud que el derecho es un todo, pero se ha dividido y clasificado solo por cuestión meramente didáctica. Dentro de la clasificación que se ha realizado del derecho, pues existe una rama muy especial que se llama derecho ambiental, de tal cuenta que tiene matices muy particulares que lo van a diferenciar del derecho civil, del derecho penal, administrativo y constitucional, aunque en algún momento van a existir puntos de colisión, puntos en común. Pero el derecho ambiental pues tiene sus características propias, tiene principios propios y tiene instituciones también propias que lo hacen ser un derecho muy especial. Vamos al carácter preventivo del derecho ambiental. El derecho ambiental contiene normas jurídicas de carácter sancionador para los seres humanos, pero su objeto principal es prevenir el deterioro ambiental. De tal cuenta que la regulación que pueda presentar la múltiple legislación en materia ambiental, pues
en algún momento tiene un carácter disuasivo, conteniendo tipos penales muy específicos, los cuales tienen una consecuencia jurídica que en algún momento pudiese causar eso, un efecto disuasivo. Dar cuenta que el encuadrar esa conducta será acreedor a una sanción correspondiente. Pero el derecho ambiental, su objeto no es castigar, su objeto es prevenir el deterioro ambiental. Vamos a colocar un ejemplo en cuanto a la regulación de carácter preventivo. El Código Penal en el artículo 346 en su epígrafe establece explotación ilegal de recursos naturales e indica: quien explotara recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumpla o se exceda de las condiciones previstas en las mismas, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles. Es decir, no pretende limitar un aprovechamiento de los recursos naturales. Lo que pretende es únicamente encauzar con el objeto de que se realice un aprovechamiento de forma correcta. Al hablar e indicar sin contar con la licencia o autorización respectiva, eso hace pensar que existe la autoridad administrativa correspondiente que tuvo que haber evaluado el expediente administrativo en el cual se solicita una licencia para realizar un aprovechamiento. Dentro de este expediente administrativo, se tuvo que haber presentado un estudio en el cual se demuestre que el realizar esa actividad que en algún momento pudiese gastar, desgastar o deteriorar el recurso natural que se pretende aprovechar, pues existen medios o mecanismos para poder menguar esa destrucción del recurso, o existen mecanismos para poder reemplazar o para poder lograr que ese recurso pues sea renovable. Por citarles otro ejemplo, también tenemos la Ley de Áreas Protegidas, que establece en el artículo 81 bis, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, e indica: quien sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente cortare, recolectare ejemplares vivos o muertos, dentro de la estructura de la norma, en el supuesto, establece la condición sin contar con la licencia otorgada. De tal cuenta que la licencia será la autorización que la autoridad administrativa correspondiente y con competencia para poder otorgarla, pues le otorga a un particular para poder realizar precisamente eso, un aprovechamiento. Pero de la misma cuenta, en este caso el CONAP tendría que haber revisado ese expediente administrativo para poder ajustarlo a los requisitos que establece la ley como medida de prevención para el deterioro ambiental. De la misma cuenta, el decreto 101-96 del Congreso de la República, que contiene la ley forestal, en el artículo 92 establece un tipo penal, en su epígrafe indica delito contra los recursos forestales, e indica que quien sin contar la licencia correspondiente talare, aprovechare o extrajere árboles cuya madera en pie exceda de 10 metros cúbicos, a excepción de los establecidos en el artículo 99, que corresponde a especies protegidas, pues también será acreedor a una sanción correspondiente. De tal cuenta que no limita el aprovechamiento de un recurso, sencillamente encausa para que ese recurso pues no se deteriore definitivamente, no se pierda y se destruya completamente. Entonces, en eso consiste el carácter preventivo. Lo que pretende es establecer las condiciones necesarias para la conservación del ambiente, para evitar y prevenir el deterioro ambiental.
Gracias. Gracias por reportarme que la señal por el momento está bien. Qué bueno y qué gusto saludarlos. Bien, otra característica es interdisciplinario. Pues el derecho ambiental exige el aporte de otras ramas científicas. El derecho ambiental no se considera totalitario, es necesario la aplicación en algún momento de otras ramas, de otras áreas, tomando parte de estas con el fin de orientar e ilustrar el proceso de entendimiento del fenómeno ambiental. Cuando se pretende realizar una autorización para otorgar una licencia de aprovechamiento de cualquier recurso, pues es necesario que el órgano competente pueda poder ilustrarse y orientarse con otras ramas de la ciencia. Esto debido a que en muchas ocasiones el aprovechamiento de un recurso natural, pues no precisamente denota inmediatamente una consecuencia y no precisamente solo en esa área, en virtud que el mal uso o aprovechamiento indiscriminado o sin contar con los lineamientos correctos de un recurso produce un efecto de onda expansiva que puede afectar otros recursos que se encuentran a su alrededor. Entonces las ciencias pueden orientarnos, las ciencias multidisciplinarias pueden contribuir con el derecho ambiental para orientar y ver las consecuencias que pudiese tener un aprovechamiento que no corresponde. Bien. Existe distribución equitativa de costos. Significa que las personas que obtienen ganancias económicas del uso irracional y descontrolado de los recursos naturales sean quienes reparen el daño ocasionado a dicho recurso. De tal cuenta que todas las personas necesitamos en algún momento utilizar un recurso natural, pero necesariamente se debe dar equidad a la forma en la cual se hacen las mismas reparaciones al ambiente. La industria no utiliza los recursos naturales en la misma cantidad y magnitud que lo realiza una persona particular. De tal cuenta que quien utiliza más recursos económicos tiene la obligación de contribuir a la reparación en una porción mayor en relación al daño que ha causado al medio ambiente. Es transfronterizo. Se escribió mal, pero estamos con que es transfronterizo. Las dificultades de carácter ambiental pueden repercutir en una determinada región, estado o continente. Por ello es necesario una acción internacional que tienda a minimizar cualquier efecto perjudicial en materia ambiental. Y entonces se puede resumir indicando que si obramos de forma local, debemos de pensar primero de forma global. De tal cuenta que la suma de acciones positivas o negativas que realicemos en, en nuestra aldea, en nuestro pueblo, en nuestra zona, en nuestro municipio, departamento o país, en algún momento, positiva o negativamente, puede afectar a un país vecino y no digamos a la pequeña isla en la que vivimos, que es el mundo. Entonces hay que actuar local pensando de forma global. El derecho ambiental es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Bueno, porque la evolución de la tecnología y su aplicación pueden provocar efectos contaminantes, haciendo necesaria la actualización constante del derecho ambiental y la adecuación de sus normas a la realidad social. Esto debido a que el hombre tiene una enorme facilidad para encontrar formas de contaminación y formas de deterioro ambiental. De dar cuenta que el derecho ambiental tiene que ir evolucionando y tratando de dar respuesta
a los nuevos fenómenos o las nuevas formas en las cuales se puede realizar un deterioro ambiental por parte del ser humano. El derecho ambiental es diverso. ¿Por qué es diverso? Bueno, porque los componentes del ambiente requieren múltiples procedimientos para la protección de los recursos naturales. Esto derivado de que existen muchos recursos naturales que requieren una especial atención. No se puede otorgar autorizaciones para poder realizar un aprovechamiento forestal y estandarizar una serie de requisitos para todos los recursos, porque cada recurso natural implica una serie de estudios que permitan indicarle a un órgano administrativo facultado para otorgar esa licencia que determinado recurso no se va a escasear ni se va a extinguir. Entonces, requiere en todo momento estar atentos al tipo de recurso ambiental que se pretende aprovechar para poder otorgarlo de la mejor forma. Bien. Esto en relación a los principios, a las características que posee el derecho ambiental. Entonces, uno de los más importantes es el carácter preventivo, porque el carácter preventivo establece el primer punto de partida y establece la forma en la cual se deniega o autoriza un aprovechamiento forestal. Este debería ser el punto de partida más importante para poder ver de forma inicial si el recurso forestal tiene forma de poderse aprovechar o definitivamente no es conveniente por el alto impacto que pueda producir en el medio ambiente. Carácter preventivo, interdisciplinario, distribución equitativa de costos, es transfronterizo, es dinámico, es diverso. Ahora vamos con los principios del derecho ambiental. ¿Y qué son los principios? Bueno, los principios son aquellos criterios que rigen y orientan las leyes. En los principios nos vamos a fundamentar para poder orientar estas leyes. Y hay principios fundamentales como la igualdad, la justicia, el derecho a la vida, que estos son los pilares para el desarrollo de la legislación nacional e internacional. ¿Por qué? Estos bienes jurídicos tutelados de igualdad, justicia, repercuten directamente en el derecho a la vida. Y recordemos que nuestra Constitución considera que el derecho a un ambiente sano pues es fundamental y lo tiene indicado, plasmado en el artículo 93 de la Constitución. Y si es un derecho, y si el derecho a un ambiente sano constituye un derecho humano, entonces es un derecho fundamental que debe tener especial atención y es por eso que se considera como un bien jurídico tutelado de especial atención. La igualdad, la justicia, el derecho a la vida. Los principios del derecho ambiental. Muy bien, principio de precaución, principio de prevención, principio de quien contamina y daña, paga. El principio de precaución y de prevención, en algunos momentos podemos confundirlos, pero el principio de precaución y de prevención se van a encontrar diferencia en el momento en el cual sean adoptados. El principio de precaución constituye un principio en el cual el derecho ambiental debe tomar todas las consideraciones desde el inicio. Desde el inicio de un procedimiento administrativo, desde el inicio de la concesión de una autorización o licencia, y velar porque efectivamente
el ambiente no sufra un desgaste o deterioro. El principio de prevención coadyuva con el principio de precaución al establecer todos los procedimientos necesarios para poder ajustar el procedimiento y causarlo orientado siempre a la protección del medio ambiente. El principio de quien contamina y daña paga. Esto está contemplado también en un convenio internacional, el convenio de Río, el cual es del año 92 y eso sí es necesario que desde estos momentos entremos a conocer, que lo tengamos disponible en cualquier momento para consulta. Y establece que la persona que ha sido culpable de realizar una actividad que tiene como consecuencia el deterioro ambiental, pues tiene la obligación de pagar, no por el daño, sino por los costos que causa la reparación del daño que ha realizado. El principio de responsabilidad objetiva trata de establecer efectivamente a quién le corresponde la obligación de pagar por las actividades que lesionen y deterioren el medio ambiente. El principio de participación lo que pretende es exactamente eso, involucrar a la población, no solo para tener la información necesaria para conocer las formas en las cuales se puede prevenir un deterioro ambiental, sino también para que cuente con las herramientas de fiscalización y acceso a la justicia en aras de la prevención del deterioro ambiental. El acceso a la información también para la población que le permita de una forma sencilla solicitar la información necesaria a las instituciones orientadas a un aprovechamiento de recursos ambientales de forma sostenible. Existe un principio de introducción a la variante ambiental, el principio de la libertad en el uso de los bienes ambientales, principio de visión integral ambiental, principio de priorización, principio de conjunción, principio de aplicación de tecnología más apropiada, principio de multidisciplinariedad, principio de razonabilidad y objetividad, principio de prohibición ab initio, principio de consentimiento previo fundamentado, principio de orden público, principio de indubio pro natura y principio de cooperación. Principio de prevención. Implica la utilización de mecanismos, instrumentos y políticas con el objeto de evitar daños serios al ambiente y la salud de las personas. Este principio es fundamental. El no contar con estudios que demuestren que una determinada actividad humana puede producir consecuencias dañinas al medio ambiente no es justificación para permitir un aprovechamiento del recurso ambiental. Solo con la falta de certeza de que esta actividad no va a producir un resultado dañino, pues es justificación para denegar la explotación de un recurso ambiental. Principios generales del derecho internacional del medio ambiente. Y hay dos principios que sobresalen. Y el primero indica que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales. De tal cuenta que cada estado puede disponer de los recursos con los cuales cuente dentro de su territorio, sin injerencia de otro estado. Puede disponer del recurso forestal, puede disponer del recurso hídrico, puede disponer de la minería, puede disponer de los yacimientos que pueda tener, puede disponer del agua. Existe libertad en relación a cada estado. Y el otro principio también indica que los estados no deben causar daño al medio ambiente. ¿Por qué?
porque eso implica una responsabilidad para el Estado que realice el daño ambiental si puede afectar con las consecuencias a un Estado distinto, pero que sea un Estado vecino, que tenga colindancia con sus fronteras. Estos dos principios ambientales son aceptados y conocidos como el principio de soberanía y el principio de buen vecino. Existe obligación de indemnizar por daño ambiental. Indica que los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades que realizan dentro de su jurisdicción o su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o áreas fuera de los límites de su jurisdicción nacional. Es decir, podemos utilizar los recursos forestales siempre y cuando esa actividad perjudicial no tenga repercusiones en el estado vecino y existe la obligación internacional de indemnizar por ese daño, aun cuando el daño no se haya realizado directamente por parte de un estado sobre otro estado, sencillamente con que las consecuencias de una actividad de contaminación puedan llegar al estado vecino. Principio de responsabilidad común, aunque diferenciada. Entonces, la responsabilidad de la degradación ecológica. Algunos países tendrían que asumir mayor proporción del peso de la conservación. Existen estados que son altamente industrializados y pues realizan un uso de recursos ambientales mucho mayor a los estados que no están industrializados. Y si la responsabilidad de velar porque el medio ambiente no se deteriore corresponde a cada habitante del mundo, más aún a los estados se les impone esa obligación de contribuir en relación con la cantidad de los recursos ambientales que consumen anualmente. Entonces, imaginémonos un país industrializado como los más grandes de Asia, pues no se va a comparar con el recurso ambiental que consumen en relación a un país centroamericano. Sin embargo, existe la obligación por cada uno de esos estados mencionados en contribuir en evitar la degradación ecológica o ambiental. Principio de desarrollo sostenible. Este principio de desarrollo indica que es el que se satisface las necesidades de la población del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Y entonces existe una obligación por parte de la sociedad actual de conservar efectivamente todos los recursos que nos fueron entregados. Dar cuenta que los mismos recursos los utilicemos, los mejoremos y permitamos que futuras generaciones hagan uso también de ese recurso para satisfacer sus necesidades. En esta imagen se evidencia efectivamente el desarrollo sostenible. Existen diversos recursos que se utilizan, que son los recursos ecológicos. Existe la necesidad social, existe un área económica la cual debe satisfacer para mejorar el estilo de vida de las poblaciones. Pero existen acá puntos secantes en los cuales está un punto soportable, una variable, un punto equitativo. Pero en el centro, haciendo uso adecuado de un aprovechamiento y de las actividades de forma consciente, pues se logrará hacer uso del recurso ambiental de forma sostenible. Globalidad. ¿A qué se refiere la globalidad? Bueno, el principio de globalidad o carácter transfronterizo tiene su base en las interrelaciones entre los distintos ecosistemas que componen el ambiente natural. Principio, principio de horizontalidad indica. Bueno, esperemos que sea así.
Los temas de carácter ambiental se caracterizan por afectar e interesar a varios sectores sujetos a las actividades. En tal cuenta que la actividad de uso de los recursos forestales pues, no se realizan de forma aislada, se realizan y tienen repercusiones en la industria, en la economía, en el carácter social e incluso el carácter individual. De tal cuenta que los estados deben organizar su política de aprovechamiento de recursos, tomando en consideración todas las áreas en las cuales podría tener efectos un aprovechamiento de los recursos de forma no organizada o aprovechamientos que no son sostenibles. Principio de sostenibilidad. Trata de coordinar una acción y el desarrollo conjunto entre el respeto al medio ambiente y el crecimiento económico. Se da cuenta que el crecimiento económico no afecte significativamente el medio ambiente y no se produzca un deterioro ambiental. Responsabilidad compartida. Este principio tiene diversas manifestaciones, tanto en el ámbito de las responsabilidades públicas como el de las privadas. Se da cuenta que el Estado, como un ente de control político y jurídico, debe establecer los lineamientos necesarios para las instituciones públicas y establecer las condiciones necesarias para que las instituciones privadas también puedan aportar y contribuir a la permanencia del ambiente. Principio de corrección de la fuente. Este principio establece que todo problema medioambiental, una vez ocurrido, debe atacarse de forma más próxima a la fuente que sea posible. Es decir, de forma directa e inmediata, evitando de esta forma que las repercusiones de un mal aprovechamiento o contaminación de un recurso ambiental pueda en algún momento perjudicar otro recurso. Principio de contaminador pagador. No pretende exigir responsabilidad por la contaminación causada, sino garantizar el pago de los costos ambientales. Y esto está establecido también en la Convención de Río, que será muy importante que lo puedan ubicar dentro de este convenio. Principio de subsidiariedad. Constituye el otro extremo de la frase pensar globalmente, actuar localmente, puesto que implica la ejecución y toma de decisiones en la instancia más próxima al problema, siempre que pueda resolverse satisfactoriamente. Entonces, este principio también tiene relación directa con el principio de corrección de la fuente más próxima. Y este principio es utilizado dentro del derecho consuetudinario porque las comunidades pueden resolver situaciones de forma local para tener una relación más armoniosa con la naturaleza. Principio de participación. Este precepto tiene como consecuencia la necesidad de participación ciudadana de tipo administrativo en temas medioambientales. Vamos a tratar el tema de fuentes del derecho. La palabra fuente deriva del latín frontis, que significa provenir, derramar, brotar, emerger. Esto sí, tenemos como punto de partida una concepción general, fuente de agua, fuente de sabiduría, un yacimiento, cualquier cosa de donde deriva. Pero al hablar de fuente del derecho, se entiende al conjunto de fenómenos y serie de actos creadores del derecho en general. Entonces, fuente del derecho constituye todos los fenómenos de cualquier tipo que den lugar o que den ocasión a la creación
del derecho o de una norma jurídica. Existen fuentes reales del derecho. ¿Y en qué consisten estas fuentes reales? Indicamos que son los fenómenos que concurren en mayor o menor dimensión a la creación de la norma jurídica y determina el contenido de la misma. Bien. Entonces, si en una cuestión muy general, las fuentes del derecho son todos los fenómenos o acontecimientos de tipo político, deportivo, religioso, que dan lugar a la necesidad de crear una norma jurídica en respuesta a este fenómeno y encontrar una forma de regular y de frenar un flagelo que afecta. Pues al hablar de fuentes reales del derecho ambiental, estamos hablando de los acontecimientos en materia ambiental que hacen necesario la creación de una norma jurídica. Como indicábamos al principio, el ser humano tiene la capacidad para encontrar las formas de cómo corromper nuestro medio ambiente. Dar cuenta que existen varias situaciones que hacen necesario que el derecho nazca y regule determinados fenómenos. Esos fenómenos necesarios de regular son diversos, pero vamos a mencionar tres. Encuentra la contaminación de los recursos naturales en sus diversas manifestaciones, el calentamiento del planeta, las distintas manifestaciones del deterioro ambiental ocasionado por las actividades urbanísticas del ser humano. Fuentes formales del derecho. Para Máximo Pacheco, las fuentes formales del derecho son las formas obligadas y predeterminantes que ineludiblemente deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho. Bien, entonces si son las formas obligadas y predeterminadas, estamos hablando de la forma que el mismo derecho nace. Estamos hablando de que debe ser creado por un órgano de carácter especial y permanente para la creación de este derecho. En el caso de Guatemala corresponde al Congreso de la República a través de un proceso legislativo, desde el inicio hasta la promulgación de una norma jurídica. La ley como fuente del derecho. La fuente formal del derecho más importante es la Constitución Política de la República porque es la de mayor jerarquía. Así lo establece el artículo 175 de la Constitución, que en ocasiones anteriores pues ya hemos apuntado. Bien, existen otras fuentes indirectas. Una de ellas es la doctrina, y es el conjunto de opiniones que los juristas hacen acerca del derecho. Se transforma en fuente formal cuando es aplicada para la fundamentación de resoluciones judiciales. Se la aporta entonces y plasmado de forma escrita de todas las instituciones del derecho que los juristas pues, han analizado. La jurisprudencia, que es la interpretación de la ley que hacen los encargados de la administración de justicia en los asuntos ambientales, auxiliándose de las opiniones de los juristas, hacen acerca de dicha rama del derecho, haciendo así la jurisprudencia ambiental, que corresponde a los fallos contestes y reiterados de forma continua en casos similares. La costumbre para Máximo Pacheco indica que es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Fuentes históricas. ¿A qué le llamamos fuentes históricas? Pues una serie de leyes que ya no tienen vigencia, que sirven como parámetro de comparación y para revisar la forma en la que se reguló determinado fenómeno en un tiempo y lugar determinado y que en la actualidad ya no tiene vigencia. El derecho comparado comprende
precisamente eso, la comparación de las distintas resoluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Es decir, la forma en la que nosotros comparamos una legislación vigente, pero en un estado distinto al nuestro, para poder tener un parámetro de medición de la forma en la que se regula determinado fenómeno o determinada circunstancia. Legislación ambiental, se refiere a la legislación ambiental, pues se refiere al conjunto de normas jurídicas que otorgan derechos e impone deberes con carácter coercitivo, la cual es sancionada por un órgano institucional competente. Su principal fin es regular las relaciones existentes entre los seres humanos fundada en principios de igualdad, justicia y libertad. Señores estudiantes, por su fina y amable atención, muchas gracias. Espero poder saludarlos la próxima semana.